Hola Leo, bienvenido a tu lectura para el mes de junio. Vamos a estar viendo qué energía tienes disponible para que la puedas aprovechar de la mejor manera. Te agradezco mucho que estés aquí acompañándome de nuevo en este video y como siempre te recomiendo que veas los signos de tu carta astral, tu signo ascendente, lunar y Venus. Vamos a iniciar con un mensaje del oráculo de la sabiduría para ver qué es lo que tienen para ti. Y este mes justamente la energía que tienes es de estar como analizando mucho las cosas, viendo y pensando qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu situación actual. Puedes estar incluso buscando una estrategia, estás en una mente muy lógica, muy intelectual este mes, Leo, porque creo que ya tienes la información necesaria para tomar una decisión que has estado ya pensando mucho sobre cómo seguir tu trabajo, sobre cómo comenzar tu nueva vida, sobre si estar o no en una relación. Ya has avanzado mucho en cuestión de saber lo que necesitas y en este momento te están diciendo que no puedes postergar más una decisión. Sí tienes que tomar un tiempo para ti, incluso alguna pausa, pero también es necesario que ya actúes, que ya no necesitas más información. Los hechos son los hechos. Incluso puedes estar como pensando de más en algo y aquí el mensaje que te dan es que ya no le busques más. Si quieres, tienes algo en común con una persona, adelante. Si quieres iniciar ese nuevo trabajo, ese nuevo ciclo en tu vida, adelante. Ya es momento de que decidas y que sigas hacia adelante, Leo. Mira, si inicias tu mes con algún tipo de pesar, alguna carga, un sufrimiento que no has estado pudiendo sobrellevar de la mejor manera posible, y justamente no lo has podido sobrellevar porque aquí hay algún tipo de engaño. Tienes como reto justamente el descubrir qué es lo que no te está dejando avanzar, Leo. Incluso puede ser un reconocimiento que no te hayan dado anteriormente. Puede ser que tengas un tema importante con una mujer. Con una mujer también de fuego, puede ser tú o puede ser la energía simplemente, pero aquí hay alguien que no tiene las buenas intenciones, Leo, contigo, y debes de tomar una decisión lógica, tal cual nos menciona el mensaje del inicio. Ya lo que sabes y los hechos son los hechos, o sea, no intentes justificar también una situación si es que la situación no amerita tal cual que se justifique. Finalmente un engaño, como cualquiera que haya sido el motivo, pues es un engaño. Puede haber incluso, si no es engaño, son envidias de personas cercanas a ti. Este sufrimiento que tienes es porque hay algo oculto que todavía no has terminado de descubrir del todo. Creo que si no lo has terminado de descubrir, bueno, ya lo sabes, pero no estás poniendo atención a tu intuición, no estás queriendo saber los secretos de la otra persona. Tienes miedo incluso de que tus sospechas se conviertan en realidad, de que sean ciertas, y esa tristeza que sientes o ese pesar, bueno, no quieres enfrentarlo. Como recomendación justamente sobre estos engaños, sobre estas mentiras, te diría que es alguien de tu familia o alguien con la que ya tuviste una relación pasada, con alguien con quien tienes una relación ya desde hace mucho tiempo. Te comento lo de la familia porque también aquí tienes la carta del 10 de copas que nos habla justamente de una relación familiar, alguien que consideras tú como tu tribu. Tú te sientes que aquí hay algo con lo que tú no estás conectando, Leo. ¿Qué es lo que tiene más influencia justamente? Bueno, es que
hay una relación como que puede ser que tú has estado en una relación fugaz, una relación del momento, y justamente esta carta es muy parecida, el mensaje del pensador y del colgado. Estás analizando si esto es lo que quieres, si quieres simplemente momentos o si quieres algo más firme. Te está llegando aquí la iluminación, estás cayendo en cuenta también de muchas circunstancias que pudiste haber tenido en un matrimonio o en un acuerdo. Hay algo que pudiste haber quedado con otra persona y que iban a hacer las cosas de cierta manera y te estás dando cuenta que alguna de las dos partes no lo está cumpliendo. Sabemos que los amantes nos hablan de relaciones, nos hablan de hay una decisión que tú tienes que tomar o que alguien tiene que tomar sobre un compromiso, sobre un contrato, sobre un acuerdo que se tenía ya en tiempos anteriores. Es algo que ya tenía tiempo, como que aquí te estoy mencionando, y tú te vas a estar enterando este mes de la verdad, Leo. Hay aquí comunicación que va a estar muy cercana a ti, con la que puedes sentir incluso una desconexión con tu familia, con una persona con la que tengas un matrimonio, una relación ya de mucho tiempo. El mensaje aquí que me están dando es que vas a salir de esta incertidumbre, de este pesar, te vas a enterar justamente de lo que te tengas que enterar. Acepta el hecho de lo que te están diciendo y pon también mucha atención si la forma en la que te la están comunicando o en la que tú te estás enterando es un chisme simplemente o es una realidad. ¿Por qué te lo digo? Porque si no estás conectando o sientes que no tienes esa intuición al 100, bueno, es momento de que vayas hacia adentro y tomes y puedas discernir de lo que es verdad y de lo que es justamente mentira. Tú quieres encontrar la respuesta para salir de este conflicto, de este sufrimiento, de la incertidumbre, de no saber qué es lo que está pasando. Quieres salir de este desbalance. Nos vuelve a presentar mucho la desconexión con tu área espiritual, con los mensajes que te pueden estar dando tus guías. Es muy importante que si puedes encontrar un momento para aclararte, para ir hacia adentro, lo hagas, Leo. Tal vez aquí buscabas tú una reconciliación con tu pareja y quieres saber por qué no se está dando. Quieres saber por qué no hay incluso paciencia ya de tu parte, porque ya te sientes como, yo te siento así como cansado, como ya quieres que esto se resuelva y no encuentras la manera de salir de este círculo incluso de mentiras, de un contrato, de un acuerdo que alguna de las dos partes no se está cumpliendo. Bueno, y esta verdad que necesitas que saber, esta llave para abrir la puerta o para cerrarla, tú pon esta situación de acuerdo a lo que estás viviendo. Bueno, lo vas a ver reflejado en tu vida, en tu 3D. Pues aquí puede ser que te estés enterando de que alguien te estaba engañando, de que alguien tenía dos opciones, que alguien estaba siguiendo, te estaba definitivamente ocultando algo. Hay mucha energía aquí de engaños, de cómo tener opciones. Puede ser que tú seas una de las opciones o tú tengas a alguien como una opción. Hay un ciclo que no se ha terminado. Tienes dos cartas que nos mencionan justamente esto, muy fuerte, de que hay un ciclo que no has terminado, de sufrimiento, de mentiras. Creo que ya has pasado por situaciones pasadas, como te decían aquí en la carta del oráculo. Ya tienes la información que necesitas. De ti depende la decisión que tomes. Vas a tener aquí un beneficio, un regalo, una cita, algo que te va a dar justamente esta respuesta. Para finales de mes,
Leo, tú vas a obtener mucha claridad, mucho éxito en la cuestión de saber qué decidir, de que por fin has descubierto aquello que te tenía en desbalance, de saber si esta persona era sincera o no, quién fue el que hizo el chisme, quién fue el que engañó, quién fue quien no cumplió el acuerdo, y vas a estar entrando en una situación de balance, vas a estar cayendo en cuenta que en cualquier tipo de relación que tengamos, ya sea personal, familiar, incluso de trabajo, bueno, siempre es importante el equilibrio, el dar y recibir, que no solo sea que nosotros estemos echando harina en saco vacío, sino que también la otra persona nos esté dando en forma recíproca. Puede ser que no en la misma moneda, es decir, tú estás dando en un trabajo, ¿no? Estás poniendo tu inteligencia, estás poniendo tu esfuerzo, bueno, ¿y cómo te están retribuyendo? Te están retribuyendo en forma económica. En una relación, bueno, estás viendo por el bienestar de otra persona. ¿Qué es lo que esperas a cambio, Leo? Que esta persona también te dé lo mismo. Tú vas a estar aclarando mucho estas ideas y qué es lo que quieres en tu vida y en tus relaciones. Esta relación que pudiste haber tenido de vaivén, de que no sabías en qué punto iba a terminar, de estar fluyendo, de incluso alguien no quería el compromiso, o puede ser que tú ya no quieras el compromiso. Si crees que esta relación pues no es lo que quieres y no da para más, sí te puede estar causando definitivamente estrés, pero ¿cómo vas a salir de este estrés en el momento que tú decidas cerrar el ciclo aquí que tienes todavía pendiente? Mira, tienes también la energía de la torre, algo te va a liberar de aquello en lo que tú estabas, era una falsa seguridad, un falso confort. Vas a poder liberarte finalmente y te vas a alejar de alguien porque sabes que esa relación, que ese trabajo ya no da para más. Puede ser que tú te alejes, Leo, o que alguien se decida alejarse de ti. Tienes también acá otra carta que nos habla de un corte de la forma en la que estaban llevando una relación, una familia, una cuestión de estabilidad. Es aquí muy recomendable, Leo, que conectes con tu intuición, que no hagas como de menos a los mensajes que te puedan estar llegando. No me refiero tanto de personas, bueno, puede ser así, pero más que nada conectar con la cuestión espiritual, con la cuestión de tu intuición y hacer caso a lo que tú sientes. Definitivamente te vas a enterar de algo que puede ser que te cause dolor, sí, pero finalmente te vas a dar cuenta que el enterarte de esta situación te va a liberar. Y eso es lo más importante, que dejemos de estar atados a pensamientos, incluso puede ser a situaciones que no nos están reteniendo de nuestro máximo potencial. Vamos a ver qué mensaje tiene el oráculo de los arcángeles del amor para Leo. ¿Qué mensaje hay, por favor, para Leo? Y te están diciendo que puede ser que tú tengas hijos con esta persona, y por eso aquí tenemos el tema de la familia invertido, como te decía, un matrimonio, alguien con el que ya tienes una relación de tiempo. Puede ser que la otra persona tenga algo, una situación con niños, y que tú te estés enterando de esto, y esto sea lo que haga que abras esa puerta o que bien la cierres. Date cuenta que muy pronto tienes que decidir qué es lo que quieres, y eso es lo que va a llegar a ti con la sacerdotisa invertida. Abre, no tengas miedo a enfrentarte a una realidad, porque justamente el que puedas dejar esos temas de control permite que esa situación se desarrolle de una forma natural. Mira, aquí también nos está hablando, aquí hay una familia justamente, y los ángeles te están dando la guía, te están dando la respuesta. ¿Qué es lo que alguien no quiere soltar, o qué es lo que alguien no ha querido soltar para darte este contrato que tú quieres? También te están diciendo que busques el verdadero amor. No
te aceptes menos de lo que tú ya sabes que mereces. El verdadero amor, por supuesto que tiene que pasar muchos retos, pero ¿cómo se pasan esos retos? Cuando los dos están en el mismo canal, cuando los dos están en la misma sintonía, cuando toman decisiones de forma en que también están pensando en la otra persona. Cuando una relación queremos que funcione, sabemos que tiene que haber mucha confianza, tiene que haber un dar y recibir, tienen que estar los dos confiando en que la otra persona, bueno, también está dispuesto a dar lo que esperan, porque también quiere recibir lo mismo que ha esperado. Este amor también nos puede hablar justamente del amor propio, si es que es algo en lo que tengas que trabajar también con aquí el 10 de espadas, porque es una situación el 10 de espadas de la que no te recuperas tan fácilmente, Leo. Pero finalmente, como te decía, con la torre te va a liberar. La verdad siempre nos va a hacer libres. Vamos a pedir al oráculo de la sabiduría un mensaje, por favor, para Leo. ¿Qué le recomiendo para el mes de julio, por favor? ¿Qué mensaje hay para Leo? ¿Qué le recomiendan para que pueda salir de esa incertidumbre? Sí, definitivamente aquí va a haber algo que te va a dar claridad. Mira, te están diciendo que vas a tener una epifanía. Esa situación se llama así porque es algo que se conoce como el aha moment. Es lo que yo había estado esperando, es lo que me está dando la claridad que necesitaba para tomar una decisión. Está repetido aquí el mensaje de que algo te vas a enterar de una forma muy, muy directa. Y también te están diciendo que tengas coraje y autoconfianza para enfrentarte a los retos que te puedan estar presentando, incluso para estas mentiras, para estos engaños que te vas a estar enterando. Ten confianza en ti y de que tengas muy, muy en alto tu valor propio y tu confianza. Este mes también va a estar contigo Arcángel Rafael y te va a estar dando la sanación tanto de tu mente, de cuerpo y de tu espíritu para que puedas obtener este balance que tienes aquí inverso con la templanza, esta conexión que está como bloqueada también acá con la suma sacerdotisa. Bueno, Arcángel Rafael va a estar muy, muy a tu lado este mes de junio y te va a estar llevando justamente hacia tu máximo potencial y a sanarte de todo lo que te tengas que sanar. Muchas gracias, Leo, por seguir hasta esta parte del video. Vamos en las lecturas semanales que estoy haciendo en el canal, son para aclarar justamente la energía mensual. Te recomiendo que las veas y así vamos a ver qué mensaje y cómo va a ir avanzando esta situación a través del mes. Muchas gracias por sus comentarios y los veo pronto en un video próximo. Gracias.